Vamos a poner a grabar. Arrancamos con la grabación del encuentro que yo les decía. Vamos a empezar a ver un tema que les va a servir, o sea, lo vamos a ver sobre lo que es una cámara reflex, ¿no? Una cámara profesional. Pero también les va a servir para el celular de ustedes, ¿sí? Si quieren ir tomando nota, lo pueden hacer. Yo este material lo voy a compartir, les voy a dejar algunos materiales adicionales, voy a subir la clase grabada y después vamos a seguir avanzando con la cámara. Pero esto les puede llegar a servir al momento de producir estas fotos que todavía no han producido. ¿Bien? Digamos, esto, si nos da el tiempo, tratamos de ver todo. Yo voy a tratar de ir explicando. Si tienen alguna duda, me preguntan. Algo que no les consulté a ustedes es si tienen cámara de fotos. ¿Tienen cámara de fotos ahí en la familia? Yo sí, mi hermano tiene. Bien, ¿y te la presta o para nada? Sí, me la puede prestar. Bien, eso es importante. Trata de mangueársela para utilizarla en estas producciones, porque todo esto que vamos a ver va a servir para que vos también puedas hacer un buen uso de esa cámara. ¿Sí? ¿Sabés qué cámara es? ¿Tenés idea? No, ni idea, pero sí sé que es re profesional porque tiene un montón de botoncitos y esas cosas. Perfecto, bien. Bueno, bien, eso es bueno saberlo. Bueno, la idea va a ser tratar de recorrer las partes de la cámara reflex, el triángulo de exposición, las características de la luz y la temperatura de color. Hay algunos conceptos que puede ser que ya los hayan visto en otras materias de la especialización de artes visuales. Vamos a tratar de hacer un poco de repaso. Bueno, en primer lugar, vamos a poner la camarita de este lado. En primer lugar, vamos a ver las partes de la cámara, ¿sí? Yo traté de volcar acá dos imágenes donde vemos, uno, la parte externa y otro como si fuese un perfil. Lo central para poder analizar los elementos de la cámara tiene dos grandes partes. Una le vamos a llamar el objetivo, que muchas veces le solemos decir lente, pero está mal llamado lente porque en realidad todo objetivo tiene varios lentes. Los lentes son como vidrios que podemos llegar a tener al interior del objetivo, que tienen una forma convexa o cóncava o más bien recta, es decir, que tienen curvas. Lo que va haciendo es hacer una buena concentración de la luz que ingresa a la cámara. Porque recordemos que la fotografía existe gracias a la luz. Lo que hacía históricamente un dispositivo que era una cámara oscura, que bueno, en otros momentos se podría llevar a cabo, piensen que la cámara trata de imitar nuestro ojo. De algún modo intenta imitarlo. ¿Saben qué parte del ojo es el iris? La parte de color, No, la parte de color no. El iris es la parte negra que está en el centro de la parte de color. El iris, vamos a decirlo así, a lo bruto, es como un agujerito. En ese agujerito nosotros recibimos la luz. No sé si les pasan a ustedes a la mañana, cuando vienen, les abren las ventanas del cuarto y ustedes empiezan a ver así de golpe mucha luz y todo borroso. ¿Bien? ¿Qué pasa? En ese momento el iris está dilatado, está grande. ¿Por qué está grande? Porque se viene acostumbrando a lo largo de toda la noche a mucha oscuridad. Entonces el iris solo, por sí mismo, se agranda para poder adecuarse a la falta de luz. Ahora, cuando aparece mucha luz de golpe, el iris toma un ratito y se va haciendo cada vez más chiquito, como contrayéndose, ¿sí? Entonces, cuando hay poca luz, el iris se agranda y cuando hay mucha luz, el iris se achica. Eso nosotros lo hacemos sin pensar, lo hace nuestro cerebro. Por suerte nos ayuda para poder organizar aquello que queremos hacer foco, porque si el iris no se contrajera, no se haría más, no se hiciese más chico, nosotros no podríamos ver, no sé, no podríamos diferenciar la figura, el fondo, los contornos, veríamos todo así como difuminado. En el caso de la cámara funciona muy parecido, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito por las partes, pero como, digamos, la cámara no tiene un cerebro propio que va ajustándolo, para eso nosotros tenemos que manipular el objetivo y hacer un juego de
movimiento entre los lentes que hay adentro del objetivo para poder hacer el foco en la imagen que nosotros queremos hacer. Recién conversábamos del enfoque dinámico que tiene el celular. Bueno, lo que hace el celular, ese sí tiene un sistema digital, como si fuese una inteligencia artificial, que dice, bueno, yo quiero hacer foco en Juan, por ejemplo. Yo quiero hacer foco en Juan y desenfocar el reloj que tengo acá atrás. O, si no, la otra opción, quiero enfocar el reloj y que Juan quede desenfocado. ¿Sí? En el caso de una cámara reflex, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que manipular el lente y el enfoque para poder decidir qué queremos destacar, qué queremos dejar enfocado, nítido, que se distinga del contorno. Si el fondo, por ejemplo, si nosotros. También pasa eso mucho cuando vamos a un lugar donde hay flores, ¿sí? Entonces ustedes se sientan en un jardín donde hay muchas flores y quizás querés hacer foco en la flor que está delante. Y eso va a significar que todo lo que está atrás quede desenfocado. Ahora la otra opción es querer hacer foco en una flor que está en el medio. Bueno, ese juego lo podemos hacer con esta cámara y en algunas ocasiones algunos celulares lo permiten. Bien, entonces, nosotros vamos a tener dos grandes partes en toda cámara. El objetivo, y esto es importante que lo sepamos, en las cámaras reflex, los objetivos son intercambiables. O sea, yo puedo sacar un objetivo con una medida determinada, por ejemplo, una medida estándar, las medidas de los objetivos tienen que ver con la capacidad que tiene para acercarse a determinado objeto, que nosotros en otros términos lo conocemos como zoom. ¿Qué capacidad tiene para acercarse? Hay algunos lentes que no tienen una variación, o sea, siempre tiene el mismo campo que cubre. Por ejemplo, un lente de 25 milímetros o un lente de 50 milímetros. Ahora, los lentes más comunes que vienen en toda cámara tienen muy poco zoom, por ejemplo, de 18 milímetros, que es una foto bien abierta, como si yo les dijese un gran plano general, bien abierta, y 55 milímetros. Entonces yo me puedo acercar a este tamaño. Pero después tenemos lo que se llaman teleobjetivos, que tienen 200 milímetros, 300 milímetros, 500 milímetros. Todo eso me permite acercarme cada vez más a un objeto que tengo muy distante. ¿Y cómo lo logra? Con el juego de las distancias que hace entre los lentes que están adentro del objetivo. Bien, así que además de hacer foco en el objetivo, lo que hacemos es acercarnos o alejarnos de nuestro objeto. Y la otra parte que nosotros tenemos en la cámara reflex es lo que se llama el cuerpo. En una cámara reflex yo puedo separar el cuerpo del lente, del objetivo. En una cámara semi-reflex o en una cámara compacta, la cámara compacta es las que son más viejas, esas cámaras, ya prácticamente no se utilizan. Es una cámara chiquita, básica, donde está todo muy integrado. En las cámaras semi-reflex, que sería un punto intermedio entre la cámara reflex y la cámara compacta, no se puede intercambiar el lente, pero tiene un muy buen zoom, tiene la capacidad de trabajar sobre el enfoque dinámico y tiene una buena calidad de imagen, a diferencia de la cámara compacta. En el caso de la cámara reflex, la otra parte está en el cuerpo, es decir, fíjense aquí en esta imagen que tenemos. Esta primera parte es el objetivo, donde tenemos distintos lentes por donde va a entrar el haz de luz a la cámara. Después, en la parte del cuerpo, que es la que comienza aquí, hacia la derecha, ahí ya tenemos los elementos que van a permitir grabar la luz. Acá dice material fotosensible, y fíjense que acá a la izquierda tenemos otra que dice película. Estas imágenes claramente son viejas, porque es cuando antes se trabajaba más que nada con rollo, y el rollo había que revelarlo. Hoy en día, con la tecnología digital, ya no hay un material fotosensible, ya no hay una película, ya no hay un rollo. Lo que existe es un sensor digital, y ese sensor digital es sensible a la luz, también es fotosensible a la luz, pero registra digitalmente, o sea, ¿qué hace? ¿Qué quiere decir cuando algo es digital? Que convierte aquello que vemos en unos y ceros, así como lo ven.
O sea, unos y ceros. Todo lenguaje digitalizado se convierte en datos que pueden ser manipulables, que yo los puedo editar. Y lo transformo en un archivo, en un JPG, o sea, en una imagen. También existe otra extensión que se escribe RAW, y que logra una mayor calidad de imagen que el JPG. Bueno, todas esas herramientas, todos esos formatos de la imagen son elementos que permite el sensor de la imagen que es digital. Después vamos a tener el obturador, vamos a tener lo que se llama aquí el pentaprisma. Son muchos espejitos que me permiten ver aquí por el visor para poder ver exactamente la misma imagen por aquí que la imagen que entra por aquí abajo. Suele darse en algunas cámaras que no tienen este sistema de pentaprisma un error que se llama el error de paralaje. ¿Qué significa este error? A ustedes no les va a pasar prácticamente, porque como hay una distancia de, supongamos, no sé, de 2 centímetros entre el visor y el punto medio del lente, del objetivo de la cámara, esos 2 centímetros en una foto se multiplican. Entonces, quizás la foto yo la estoy sacando acá, ¿bien? Perdón, en el visor yo la estoy viendo acá. Acá me están viendo a mí, a Juan, con la cabeza entera. Pero en realidad, en el punto medio de la cámara, que sería el diafragma, Juan aparece acá abajo. ¿Sí? Bueno, ese es el error de paralaje, como que está movido, producto de que está más arriba el visor y más abajo el objetivo. Lo que permite el pentaprisma es que se equiparen y que lo mismo que yo veo en el visor es lo que está entrando por la luz del diafragma. Quiero detenerme en estos elementos que son importantes. El diafragma, que ahora vamos a ver una imagen, es como el iris del ojo, ¿sí? Sería como un agujerito que a veces se agranda y a veces se achica, se agranda o se achica, para permitir pasar la luz. Lógicamente, cuando el diafragma se agranda, entra mucha más luz. Cuando el diafragma se achica, entra menos luz. Cuando ustedes amanecen muy temprano, tienen el iris, en este caso sería el diafragma, muy grande. Cuando aparece mucha luz, nuestro ojo se va acostumbrando, se va achicando, se contrae, y ahí el diafragma, que sería como en la cámara, se achica y permite que entre menos luz. ¿Por qué? Porque la calidad de luz del entorno mejoró. Así que ese es el diafragma que permite define si entra más luz o menos luz. Después tenemos el obturador. El obturador sería como nuestros párpados. Cuando el obturador está abierto, es como que abrimos y cerramos, ¿sí? Cuando yo abro los ojos, permito que entre luz a mi cerebro, entonces puedo ver la imagen. Cuando yo cierro, dejo de ver lo que está sucediendo. Bueno, así funciona el obturador. El obturador se abre, permita que entre luz y se cierra. Si yo lo dejo más tiempo abierto el obturador, lógicamente va a entrar menos luz, más tiempo de luz. Si yo lo cierro, más rápido o más lento. Si es más rápido, va a entrar menos luz. Ahora, si es más lento, voy a permitir que ingrese más luz. Bien, así que el diafragma sería como el iris, el obturador sería como nuestro párpado. Y el último elemento que vamos a ver como es importante en esto de las cámaras tiene que ver con el material fotosensible, que tiene que ver también con el sensor digital de una cámara reflex digital, o también podríamos decir nuestro cerebro. Eso le vamos a llamar la sensibilidad de la imagen, que tiene que ver con cómo hace la cámara de manera digital, en nuestro caso, cómo hace nuestro cerebro de manera automática, para poder mejorar la calidad de la imagen de aquello que vemos.
En nuestro cerebro es mucho más inteligente que la cámara, no tiene ningún problema en ese sentido, pero la cámara no es inteligente. La cámara necesita que nosotros la ayudemos a poder entender qué es lo que está pasando. En una situación de buena luz, como ahora, por ejemplo, donde a mí me ven bien, me identifican bien, yo no necesito ayudar a la cámara. Yo no necesito modificar la sensibilidad. Así que el ISO o sensibilidad se mide por distintos números, menos ISO o más ISO. Cuando nosotros tenemos muy buena calidad de luz, necesitamos un ISO bajo, por ejemplo 100, 200, 400, pero por lo general no es necesario. Ahora, cuando la luz es mala, es decir, estamos en un lugar muy oscuro, bueno, lo que hace el ISO o la sensibilidad es que nosotros forcemos el sensor de la imagen para que el mismo sensor trate de ayudarle a la luz que falta para recuperar esa luz. ¿Cuál es el problema? Que podemos forzarla demasiado y la imagen queda fea, ¿sí? Así que el ISO, cuando ustedes lo vayan a trabajar en los celulares, que también aparece allí, traten de no forzarlo demasiado. En mi caso, yo creo que no tenía gran variación de ISO. Tengo, por ejemplo, después fíjate vos, Meli, en tu celu o mía, si vos lo ves, yo tengo, por ejemplo, 100, 200, 400 u 800. Y yo lo puedo poner manual o automático. Si yo lo pongo manual, yo lo modifico. El problema va a ser que si yo lo pongo en 800, voy a estar llevándolo a forzar demasiado. Y si la luz no lo exige, no tiene sentido. Y ahora vamos a ver qué significa el concepto de grano. ¿Cuál es el grano? Cuando le empezamos a ver a la foto los píxeles, esos puntitos que vemos en la imagen que parece como que si estuviese, no sé, como manchada la imagen. Vamos a ir de a poco repasando estos tres elementos importantes. Vamos con el diafragma. ¿Se acuerdan que yo le decía que el diafragma es como nuestro iris? Fíjense cómo aparece arriba a la derecha. El iris, ¿bien? Esto que está justo en el medio del objetivo de la cámara, entre los lentes. Un iris pequeño que se va agrandando. El iris pequeño permite entrar poca imagen, poca luz. Ahora, a medida que se agranda, vamos permitiendo entrar cada vez mayor cantidad de luz. Así que, cuando yo les pregunte qué es el diafragma es el que define si entra poca luz o mucha luz. Y se mide por números. Vamos a mover para aquí. Se mide por números. El F2, F2.8, F3.6 son los números más bajos, pero en la cámara funciona al revés. Cuando el F, que representa el número del diafragma, es un número bajo, el diafragma está muy abierto, muy abierto. A medida que el número se va agrandando, o sea que el número va aumentando, quiere decir la cantidad de diafragma que se va cerrando. Entonces, entre un F2 o F2.8, donde el diafragma está muy abierto, y un F16 que está bastante cerrado, hay una distancia importante. Fíjense arriba a la derecha cómo estamos. Sería el de arriba a la izquierda un F16, supongamos, y abajo a la derecha un F2.8. Bien, esta es la diferencia que existe entre cómo se abre y se cierra el diafragma. Una pista. Hay una fórmula que a mí alguna vez me enseñaron y siempre la apliqué. En los celulares no lo tienen el diafragma, evidentemente. Este celular, el Samsung no. Hay Motorolas que sí lo traen. Yo tenía uno, se me rompió, lo extraño. Ese estaba bueno porque me permitía a mí manipular la cantidad de luz que me ingresaba. Una técnica es, si ustedes tienen para utilizar la cámara reflex, el Sunny 16, que sería soleado 16. Cuando el día está despejado y hay un buen sol y es, digamos, media mañana hasta media tarde, donde el sol más o menos lo tenemos arriba, bueno, la referencia es F16, este que está acá. Así que si ustedes tienen a la mano una cámara, dicen, bueno, si está soleado, listo, yo le mando F16. Ahora, si la luz está medio baja, y probablemente tenga que pasar a un F8 para poder recuperar luz. Por ejemplo, cuando me acerco al atardecer,
o cuando estoy muy cerca del amanecer. ¿Bien? Y ahí yo voy regulando de acuerdo a las condiciones de luz. Además de las condiciones de luz, hay otro aspecto importante, que es el que aparece aquí abajo a la derecha. Esto se llama profundidad de campo. ¿Qué significa la profundidad de campo? Es de entre los objetos que tengo más cerca de la cámara y los objetos que tengo más alejados, ¿qué proporción veo más enfocada? Entonces, por lo general, si yo tengo este punto muy cerca de la cámara, suele pasar que esto que está aquí atrás, mi otra mano, la veo desenfocada. Pero fíjense que no, que mi mano sigue estando enfocada. ¿Por qué? Porque la cámara de esta computadora tiene un diafragma bastante pequeño, f16, y permite que haya mucha profundidad de campo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo enfocar esta mano y también esta mano de acá atrás. ¿Sí? O sea, a mayor profundidad de campo, mayor cantidad de objetos quedan enfocados. Tanto del frente, tanto de las figuras que están adelante, como las figuras que están más atrás. Y eso lo logro con un diafragma pequeño. En este caso sería F16. Ahora, a medida que yo vaya agrandando el diafragma, por ejemplo, un 2.8, ¿qué sucede en esta imagen? Vamos a agrandarla para que se vea mejor. Acá se ve mejor. En esto tengo aquí, el F16, tengo mucha profundidad de campo. Fíjense que en este metro yo estoy viendo bastante enfocado lo que aparece aquí y lo que aparece acá atrás. Pero cuando yo me vengo a un F28, no más veo enfocado esto. Quiere decir que en este caso, gracias al diafragma, tengo una baja profundidad de campo. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos que están enfocados son pocos. Es determinado momento, determinada parte de la imagen. Volviendo con las fotos que yo les decía, cuando esto que hace Instagram o que hace a veces las cámaras, que desenfoca el fondo. Bueno, eso es porque tiene, lo que hace es simular una baja profundidad de campo. Solamente enfoca aquellos objetos que están a determinada distancia de la cámara. Aquellos que están un poco por detrás, aquí, un poco por detrás y un poco por delante, esos quedan desenfocados, mientras que el que yo estoy destacando está bien enfocado. ¿Alguna duda con este concepto de profundidad de campo? ¿Vamos No, yo bien? no tengo ninguna. Bien. Entonces, Yo no tengo ninguna duda. el diafragma va a definir qué cantidad de luz permito que ingrese a la cámara a través del lente, del objetivo de la cámara, y a su vez también puedo decir cuánto de lo que veo en la foto está enfocado o desenfocado. Va a haber más objetos enfocados cuando tengo más profundidad de campo, va a haber más objetos desenfocados cuando tengo baja profundidad de campo. Avancemos. El obturador. ¿Se acuerdan que el obturador yo les decía era como mi párpado? Eso quiere decir que si yo dejo mucho tiempo abierto el obturador, va a entrar mucha luz. Entra, 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 entra y después cierro. ¿Está? Ahora, si yo abro y cierro rápido el obturador, entra menos luz. ¿Cómo se mide la velocidad de obturación? Se mide por fracciones de segundo. Después vamos a ver distintos ejemplos, pero miren aquí abajo. Aquí tenemos la montaña. Es como si esta foto lo hubiésemos sacado en el lago. Tenemos un árbol, olas y montañas en el fondo. La foto de la izquierda se sacó en un obturador de 1/600. ¿Qué quiere decir esto? Que esa imagen, el obturador se configuró para que un segundo se dividiese en 600, o sea, muy rápido. Es una fracción ínfima de segundo. Mientras que la imagen de la derecha dejó abierto el obturador por 4 segundos. O sea, pudo tomar mayor cantidad de información, entonces la ola fue y vino varias veces, por eso deja este movimiento como una seda. Mientras que a la izquierda yo puedo captar el momento exacto en el que la ola golpea contra el árbol. Vamos a las imágenes de arriba. En la de la derecha es el cielo, y el cielo no es que se está moviendo. ¿Qué hizo esta imagen?
dejó durante mucho tiempo el obturador encendido y entonces permitió registrar el momento de las estrellas alrededor de la Tierra. Y del otro lado puso un obturador muy veloz. ¿Para qué? Para que pueda captar a la chica en la bicicleta y que ella no salga movida. Lo que quedó movido es el fondo, porque digamos que la cámara la viene siguiendo, ¡tac!, y saca la foto mientras se está moviendo. Y ahí, como el obturador estaba muy rápido, logró captar ese momento. Vamos a pensar un ejemplo cuando los fotógrafos de fútbol, de los partidos de fútbol, imagínense que el fotógrafo está sentado a 50 metros del jugador. Entonces necesita un lente que tenga mucha distancia, o sea, que sea un teleobjetivo, que permita acercarse a mucha distancia. Pero además de eso, como las jugadas del fútbol son muy rápidas y yo quiero captar el momento en el que el jugador está pegándole a la pelota, por ejemplo, tocándola con la mano, como el gol de Maradona, esos momentos yo necesito un obturador muy rápido. Por lo tanto, voy a llevar, así como dice aquí, a 1.600 o a mayor velocidad. Mientras que si yo quiero captar el movimiento de la naturaleza, si yo quiero captar el movimiento de los vehículos, yo quiero captar el movimiento de la gente como si fuesen fantasmas, bueno, necesita que el obturador sea más lento. Así que ahí tenemos entre un obturador rápido y un obturador más lento. Todo eso lo configuramos nosotros. ¿En función de qué? En función de lo que yo quiero lograr con la imagen. También el obturador, además de si yo quiero congelar una imagen o dejarla como en movimiento, se utiliza si las condiciones de luz son malas. Recuerden que recién decíamos que el diafragma yo lo voy a dejar muy abierto cuando la condición de luz es muy mala, o sea, cuando hay mucha oscuridad. Pero también puedo, además de agrandar el diafragma, puedo hacer lento al obturador para poder recuperar situaciones de luz mala, como la noche. Entonces, en el caso de la noche, yo agrando el diafragma, pero también hago lento al obturador. Así ayudo a que entre mucha luz para poder aclarar aquella oscuridad que el ojo humano no logra ver. ¿Vamos bien entonces? Primero diafragma, después obturador. ¿Se va entendiendo? El obturador es abro y cierro, abro y cierro. Y el diafragma es permito que entre gran cantidad de luz o poca cantidad de luz. ¿Avanzo? Sí, profe. Bien. Y vamos con el tercer punto, que es importante en toda configuración de cámara. Y esto sí lo tienen en los celulares. ¿Por qué lo tienen en los celulares? Porque funciona, porque no necesita del objetivo. Digamos, el obturador está en el objetivo. El diafragma está en el objetivo. Y el obturador es el tiempo en que yo abro y cierro la entrada de luz. Pero en este caso tiene que ver con el sensor digital, el que recibe la luz, digamos, el que trata de recuperar la luz que falta porque hay oscuridad. Pero ¿cuál es el problema que tiene ISO? A mí el ISO me puede ayudar, ¿sí? La sensibilidad me puede ayudar a recuperar la falta de luz, pero me puedo pasar de la raya. Así que fíjense aquí, miren, vamos a ir con un ejemplo primero para que nos ubiquemos. Vamos acá. Bien, acá tenemos los ejemplos de... Son niveles de ISO. Por lo general el más bajo suele ser 100, no 80, pero no importa. Digamos que 100 es un ISO estándar, un piso básico. Si las condiciones de luz son buenas, mantengan en 100 el obturador. No lo muevan mucho, ¿tá? Porque si yo lo empiezo a mover, ¿qué aparece? El ruido o el grano. Son los dos términos que vamos a utilizar. ¿A qué se refiere con el grano? Porque fíjense que a medida que yo voy avanzando y llego a 1000, 1600, 3200, este color, que en realidad era un azul oscuro, termina siendo una especie de un colorinche desagradable que transforma a la imagen, ¿sí? Este es el riesgo de forzar demasiado el sensor para recuperar la luz.
si yo estoy muy oscuro, ustedes hagan la prueba, cuando yo quiero sacar una foto en una condición de luz muy oscura, la cámara me va a mostrar algo completamente distinto a lo que está viendo el ojo humano. ¿Por qué? Porque el sensor digital de la cámara trata de recuperar la falta de luz y le agrega para poder ir aclarando cada uno de los píxeles. Bueno, se termina viendo cualquier cosa. Vamos a mostrar aquí. Yo quiero que veamos este ejemplo. Acá tenemos... se ve mal. Para. Vamos a mostrar aquí. Acá tenemos, miren, a la izquierda se ve una foto nítida. Las nubes se ven claras, el cielo se entiende bien que es cielo, se ve el edificio. La otra mitad le pusimos en lugar de ISO 100, le mandamos un ISO 3200, altísimo. Y fíjense lo que pasa con el cielo. El cielo parece como si tuviese puntitos, como si estuviese pintado en lugar de ser una foto, ¿sí? Por eso acá abajo dice Clean Image sería como una imagen limpia y Noisy Image sería como una imagen con mucho ruido, con mucho grano, que se desfiguró, digamos, la imagen. Vamos a buscar otro ejemplo. Aquí tenemos un atardecer. A veces el ISO nos ayuda, porque fíjense qué pasa. Con el ISO 100 no vemos nada. ISO 200 también nos falta. Ahora, con el ISO 400 lo empezamos a ver. Pero, no sé si en el celular de ustedes lo están pudiendo ver, ya cuando vamos a ISO 800 o ISO 1600 que logramos mayor claridad, el arco iris, el cielo, vuelve a tener granos, vuelve a tener ruido, vuelve a desfigurarse un poco la nitidez de los contornos. ¿Por qué? Porque con ISO estamos tratando de forzar la falta de luz y poder recuperar y ganar en sensibilidad. Así que, ¿pueden manejar el ISO para ayudarse con la falta de luz? Por supuesto que pueden ayudarse. El riesgo es llevarlo a una imagen muy, muy ruidosa, con mucho grano. Y lógicamente se va a ver fea. Así que vamos a tratar de unificar estos tres elementos en lo que se conoce triángulo de exposición. ¿Recuerdan que ustedes me decían que en el celular aparece como un más y un menos? Bueno, ese más y ese menos sería esto de aquí abajo, acá está, aquí abajo a la derecha, que se llama exposímetro. ¿Qué me permite a mí? Manipular, modificar el nivel de exposición. Entonces, yo puedo subexponer, es decir, supongamos que yo estoy sacando una foto y no tengo la posibilidad de configurar el diafragma, no tengo la posibilidad de configurar el ISO, el exposímetro, este más y menos, me permite subexponer, porque digamos que estoy en una imagen y la veo como muy clara. Nosotros le vamos a decir quemada cuando hay mucha luz de fondo y no logra tener un buen contraste entre las figuras y el fondo. Bueno, yo muevo ese exposímetro y lo subexpongo, es decir, lo llevo a puntos negativos para reducir la iluminación, reducir la exposición. Mientras que si yo estoy en una situación medio oscura y quiero corregir un poquitito, la puedo sobreexponer. Entonces recupero un poco, de manera digital, la falta de luz. Aquí habla de, en el caso de las cámaras reflex, no funciona de esa manera. No es que yo la puedo manipular para subexponer o para sobreexponer. La cámara reflex lo que me hace es combina la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y el nivel de sensibilidad o ISO, y eso me dice, en función de la foto que yo estoy queriendo tomar, si la imagen está subexpuesta, si está bien expuesta o si está sobreexpuesta. Entonces, en lugar de modificar el más o el menos, yo lo que configuro es esto que tenemos aquí, el triángulo de exposición. Este triángulo lo que hace es repasar y vincular lo que vimos recién. Decíamos, el diafragma, vamos a ver este triángulo de aquí a la izquierda. El diafragma, la apertura de diafragma, es si dejo entrar mucha luz o poca luz. La velocidad de obturación es cuánto tiempo yo dejo que entre luz.
Si yo dejo que entre luz muy poco tiempo, va a entrar poca luz y va a ser más oscuro o va a fijar mejor los objetos. Ahora, si dejo que entre luz por más tiempo, la foto va a estar más iluminada y también voy a tener los objetos menos fijos, van a estar más como un barrido, se le llama, como en movimiento constante. Ahora, la ISO es el nivel de respuesta, de reacción a la luz. Si tengo más sensibilidad a la luz o menos sensibilidad a la luz. Entonces yo fuerzo, si yo subo la cantidad de ISO, fuerzo esa sensibilidad, o si se lo bajo, trato de respetar las condiciones originales de la luz. Acá fíjense a la derecha, en el triángulo de arriba a la derecha, ya tenemos los valores. En apertura decíamos que se mide por F, o sea, un F8 era un diafragma muy abierto, mientras que F16 para un día soleado es un diafragma más pequeño. La velocidad de obturación se mide en fracciones, porque son fracciones, son partes de un segundo. O sea, un 1 sobre 500 es que estoy dividiendo un segundo en 500 partes. Rápido. Si lo hago 1 sobre 2000 es muy rápido. Mientras que si yo lo hago 1 sobre 2 sería medio segundo. Y si yo después le puedo agregar, lo puedo poner en 1 segundo, 2 segundos, 8 segundos, lo cual es mucho tiempo de exposición. Y el último punto es la sensibilidad o ISO, que lo veíamos recién, que se mide en números en centenas, ¿no? ISO de 100, 200, 400, 800, 1600. Aquí tenemos otros ejemplos, que es lo mismo que lo anterior, ¿sí? La velocidad de obturación, si la velocidad es rápida, acá 1 sobre 8000, yo puedo ver a la persona fija corriendo. Ahora, si lo llevamos a 1 segundo, la persona se va a ver borrosa. En la profundidad de campo o apertura de diafragma, un F22 o F16 entra menos luz. Por lo tanto, yo puedo tener una mayor profundidad de campo. Veo a la persona enfocada y también al fondo que está enfocado. Mientras que si yo agrando el diafragma y lo llevo a 3.6, 2.8, veo a la persona enfocada y el fondo me va a aparecer desenfocada. De vuelta, es el enfoque dinámico de los celulares. Y por último, ISO, a menor ISO, tengo menor sensibilidad. Por eso yo puedo ver con mayor nitidez mis objetos. Pero si hay menos luz, me va a costar verlos. Si yo subo el ISO, en este caso 6400, voy a tener más sensibilidad, pero digitalmente estoy forzando la calidad de la luz y por lo tanto empiezo a ver puntos en la imagen, píxeles. Empiezo a ver el grano o más ruido en la imagen que pierde calidad. Estos son algunos ejemplos para ir ya cerrando. Cuando yo quiero sacar fotos de noche, puedo jugar con la luz o puedo ver cómo los autos van para adelante o van para allá o vuelven para acá. Cuando yo voy al bosque, por ejemplo, y me encuentro con un arroyo, puedo sacar las fotos del arroyo como el movimiento continuo, como si fuese una seda. Y aquí vemos distintas velocidades de obturación, que tiene que ver una velocidad muy rápida que puedo fijar no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero que podemos fijar este movimiento que hace como especie de molino y una velocidad media, mientras que la velocidad lenta no puedo distinguir las astas del molino. Después seguimos, la próxima vez vamos a ver otro concepto que es un poco más complejo. Quiero que repasen estos materiales y que cualquier duda lo volvemos a charlar la semana próxima. Me interesaría también que avancen con las actividades. ¿Me siguieron bien? ¿Andan por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo me voy despidiendo porque ya se corta y nos reencontramos la semana próxima con todas las actividades hechas y se ponen al día. ¿Listo, Meli? ¿Mía?